En el 8º día de mayo, la Iglesia celebra un episodio ocurrido en una montaña del sur de Italia hace más de 15 siglos. Un episodio que comenzó con una flecha y terminó con un obispo adentrándose en una cueva que ninguna mano había construido y descubriendo allí dentro algo que nadie había depositado. El obispo responde al nombre de Lorenzo Majorano. Es él quien gobierna la ciudad de Siponto, en el extremo meridional de Italia, en una región que se proyecta sobre el mar Adriático. Durante largos años sabía que algo habitaba aquella cueva. Los pobladores del lugar la temían. Quienes seguían creencias antiguas la veneraban como sagrada. Había algo en ese lugar que escapaba a toda explicación y que él no sabía cómo enfrentar. Al fin, tras años de vacilación y de buscar orientación con el propio Papa, toma una decisión. Va a consagrar la cueva, convocar a los fieles, realizar los ritos, declarar aquel espacio destinado al culto cristiano. Es lo que se hace. Es lo que hace un obispo. Avanza por la montaña acompañado de una multitud. 7 prelados de ciudades vecinas, clérigos, devotos, llegan a la entrada de la Gruta de Piedra, situada a 800 metros de altitud, con el mar Adriático visible a lo lejos. El obispo está a punto de entrar y realizar la consagración. Entonces se aparece San Miguel Arcángel. El arcángel informa al obispo que la consagración de la gruta no es necesaria, que él mismo ya la había realizado. Desde el instante en que su presencia se reveló, aquel lugar pertenece a Dios, y ningún rito humano podría añadir algo a lo que ya estaba hecho. El obispo entra. En el centro de la cueva hay un altar adornado con un manto de un rojo profundo, una cruz de cristal sobre él. Nadie había accedido a ese lugar antes. Nadie había puesto aquellas cosas allí. Y sin embargo, todo estaba dispuesto. Aquel lugar pasó a conocerse como la Basílica Celestial. Es el único santuario de Occidente cristiano que no recibió la consagración de un obispo o papa. Su consagración fue realizada por el propio arcángel. Permanece allí hasta nuestros días, en la misma gruta, en la misma montaña, accesible para quienes deseen bajar los escalones de piedra y entrar. Esta es la primera historia de un total de 4 que se narrarán en esta serie. En cada una de ellas, lo invisible dejó una marca visible, tangible o mensurable en el mundo. Una prueba física. Concretamente, es posible verificarlo. Lo que queda en el mundo después de que el momento ha pasado. Comenzamos por la gruta, por el altar que nunca fue construido. A través de la cruz de cristal descubierta por un obispo en las profundidades de una cueva de piedra, situada en lo alto de una montaña italiana, un descubrimiento que transformó para siempre la percepción del mundo cristiano sobre la intervención de San Miguel Arcángel en la historia. Para comprender los eventos de aquel día de mayo de 1493, es necesario retroceder 3 años, a una tarde cualquiera en una ciudad del sur de Italia, y a un hombre que se aventuró a buscar un toro desaparecido, y regresó con un relato que nadie podía comprender. El año es 490. Elvio Emanuele es un hombre acaudalado. Tiene tierras, ganado y sirvientes. Es el tipo de persona que es respetada en Siponto, no por ser amable, sino por tener autoridad. En una tarde rutinaria, uno de sus toros desaparece. Elvio envía a sus hombres a buscarlo. Recorren los alrededores de la ciudad, suben la ladera del monte que domina toda la zona. Una elevación de casi 800 metros que se alza sobre el mar como un muro de roca. Y así encuentran al animal. Está parado en la entrada de una cueva situada en lo alto de la montaña. Una cueva excavada en la roca, de difícil acceso, que los habitantes de la zona conocen pero prefieren evitar. Este lugar era considerado sagrado por quienes seguían religiones antiguas, un espacio donde se pernocía esperando recibir una comunicación de sus dioses. El toro permanece inmóvil. Es imposible sacarlo de allí. Elvio pierde la paciencia. Toma el arco, apunta al animal, suelta la flecha. La flecha cambia de trayectoria en el aire. Se vuelve e hiere al propio Elvio en la pierna. Los hombres que lo acompañaban se quedaron petrificados. Nadie habla, nadie se mueve. La flecha había regresado
como si una mano invisible la hubiera desviado en el momento en que fue disparada. Elvio mira la cueva, mira la pierna, y entonces va a buscar al obispo. Lorenzo Majorano escucha el relato con atención. No intenta explicarlo. Convoca a toda la ciudad a participar de 3 días de oración y ayuno. Desconoce qué se esconde en esa cueva, pero tiene la certeza de que no es algo que pueda resolverse sin ayuda. La tercera noche, San Miguel Arcángel se aparece al obispo mientras duerme. La voz es clara. El lugar debe destinarse al culto cristiano. Debe dedicarse en honor del arcángel y de todos los ángeles. Hay una promesa. Quien entre en ese lugar y ore con sinceridad, recibirá perdón. Quien clame por refugio, será escuchado. El obispo despierta con el mensaje grabado en su mente. Pero también hay un problema grave. La cueva era considerada sagrada por quienes seguían religiones antiguas. Usar ese espacio para el culto cristiano podría generar conflictos. Además, el obispo no se siente con la autoridad suficiente para tomar una decisión de tal magnitud por su propia cuenta. Lo ocurrido con la flecha y lo escuchado en el sueño, era necesario contar con una autoridad superior para validarlo. Envía mensajeros a Roma, al Santo Padre. Gelasio es un hombre que toma decisiones. Esta vez, sin embargo, ante el relato de los mensajeros de Siponto, no emite una orden clara. Dice, no nos corresponde determinar cuándo y de qué manera el arcángel debe ser honrado. Debemos esperar su señal. Envía de regreso una instrucción precisa. 7 prelados de ciudades vecinas. Ayuno de 3 días. Una oración en conjunto. Esperar. El obispo Lorenzo regresa a Siponto. Espera. Sin embargo, mientras espera, el tiempo disponible para hacerlo se acorta rápidamente. Estamos en el año 492, 2 años después del regreso de la flecha, 2 años después de que el Papa dijera, esperemos la señal del arcángel. La señal no llegó de la manera que el obispo esperaba. Un ejército marcha hacia Siponto. Las fuentes se refieren a estos soldados como paganos del sur, aunque los historiadores contemporáneos debaten su identificación precisa. Lo que es evidente es que la amenaza es real. Siponto es una ciudad pequeña. Es imposible resistir lo que se avecina. Los habitantes saben lo que ocurre cuando un ejército de esa magnitud invade una ciudad incapaz de defenderse. No hay muros suficientemente altos. No hay soldados suficientes. Hay familias, hay hogares. Hay una ciudad que despertó una mañana aparentemente normal y comprendió que quizás le quedaba poco tiempo de existencia. El obispo Lorenzo actúa como un hombre que siente que ha agotado todas sus opciones. Sube a la gruta, no para consagrarla, sin procesión, cargando el peso de una ciudad entera sobre sus hombros. Junta las manos y reza. Allí, frente a la gruta, deposita una oración escrita, una súplica concreta, una ciudad entera entregada al arcángel, 3 días de oración, 3 días de ayuno. Toda la ciudad participa, no por imposición, sino porque cuando todas las demás opciones se agotan, rezar es la última acción que aún parece tener sentido. Los hombres que serían llamados a defender lo que no puede defenderse. Las mujeres que entienden lo que sucede en las ciudades que no logran sobrevivir. Los niños que sienten que algo grave está ocurriendo al ver los rostros de los adultos, aunque no comprendan del todo qué es. 3 días así se arrastran de una manera en que los días ordinarios no lo hacen. En la tercera noche, el arcángel Miguel se aparece nuevamente al obispo. Esta vez el mensaje no es sobre la gruta, es sobre la batalla. El arcángel ordena, ataquen en la 4ª hora del día siguiente, ni antes ni después. A la 4ª hora exactamente, y la victoria llegará. El obispo baja de la montaña, convoca a los hombres de Siponto, les comunica el mensaje. El silencio que sigue es el de hombres que están evaluando sus probabilidades y no están conformes con el resultado. Están en clara desventaja. Y encima, atacar a un ejército superior en un momento determinado, por orden de una voz escuchada en sueños, no es el tipo de estrategia que ningún comandante aprobaría.
Pero no tienen un comandante experimentado, tienen un obispo y un mensaje. Deciden seguir las órdenes. Esa noche Siponto aguarda. Las familias en sus hogares, los hombres preparados, el obispo orando. El silencio que reina en la ciudad es distinto del silencio habitual. Es un silencio que carga la conciencia de que, al amanecer, todo habrá cambiado y no se sabe hacia dónde. Cuando llega la cuarta hora del día siguiente, los hombres de Siponto avanzan. Lo que encuentran no es lo que esperaban. En la cuarta hora, los hombres de Siponto avanzan. Lo que encuentran no es resistencia, es una tormenta. Una tormenta violenta cae sobre las tropas enemigas. Rayos, relámpagos, la tierra tiembla, el mar se agita. La tormenta golpea únicamente a los invasores mientras el cielo del lado de Siponto permanece despejado. El enemigo se retira, la ciudad es salvada. No se trata solo de un relato de fe. En el siglo VIII, un historiador llamado Pablo Diácono, en su obra sobre la historia de los lombardos, describe un enfrentamiento militar ocurrido el día 8 de mayo del año 663 en el Monte Gargano. La fecha es la misma, el lugar es el mismo. Un académico contemporáneo, Giorgio Otranto, señaló esta batalla como el mismo acontecimiento que la tradición religiosa había preservado durante siglos. Es una fuente histórica de larga data que valida lo que la tradición siempre conservó. En memoria de ese triunfo, la iglesia local estableció una fiesta el día 8 de mayo. Durante el siglo siguiente, esa celebración fue adoptada en toda la iglesia de Occidente. Durante siglos, formó parte del calendario oficial de la Iglesia Católica en su totalidad. En el calendario general, fue suprimida en 1969, durante la reforma posterior al Concilio Vaticano II. La devoción, sin embargo, no fue abolida. El santuario permaneció abierto en todo momento. La montaña nunca dejó de ser ascendida por peregrinos. La fiesta sigue celebrándose en los calendarios de órdenes religiosas y comunidades que la han conservado. El 8 de mayo perdura, para millones de devotos en todo el mundo, como el día en que se recuerda que el arcángel estuvo y está en la historia de la humanidad, de maneras que la historia profana muchas veces atestigua sin darse cuenta. Sin embargo, la victoria fue apenas el segundo capítulo. El obispo Lorenzo sube al monte a dar gracias. Desea entrar en la gruta por primera vez, quiere cumplir la misma función que cumple un obispo, ocupar ese espacio, consagrarlo y dedicarlo oficialmente al culto cristiano. Vacila, una vez más. Hay algo en aquella cueva que lo detiene. No es miedo. Es un tipo de respeto que no sabe nombrar. La sensación de que estar allí exige algo más de lo que todavía tiene permitido hacer. Regresa a Roma. Vuelve al Papa Gelasio. Esta vez, Gelasio dice con brevedad: si nos correspondiera decidir cuándo y cómo el arcángel debe ser honrado, actuaríamos. Pero dado que es el arcángel quien debe decidir, esperemos su señal. El obispo regresa a Siponto con esas palabras. La gruta permanece un año más sin su consagración oficial. Contemplada desde siempre, nunca tocada, hasta que el obispo comprende que quizás no sea necesario tener todas las respuestas antes de entrar y decide subir una última vez. Estamos en el año 493, 3 años después de la flecha, un año después de la batalla, un año después de que el Papa repitiera por segunda vez: esperemos la señal del arcángel. El obispo Lorenzo Majorano despierta una mañana y decide que no va a esperar más. No porque haya dejado de creer en el mensaje, sino porque comprende que quizás la espera sea precisamente el problema, que tal vez la señal que tanto busca solo aparezca cuando él tome la iniciativa de actuar. Organiza una procesión. 7 obispos de localidades cercanas aceptan la invitación. Sacerdotes, los devotos de Siponto, suben juntos a la montaña el día 8 de mayo, día que se había vuelto sagrado para ese pueblo desde la victoria del año anterior. Llegan a la entrada de la gruta. El obispo está a punto de consagrar. Los ritos están preparados. Las palabras están listas. Está casi listo para cumplir su misión. San Miguel Arcángel hace su tercera aparición. El mensaje es claro y directo.
La gruta no necesita ser consagrada. Él ya lo hizo antes. Desde el instante en que su presencia se manifestó, desde el día de la flecha pasando por el sueño y la batalla, ese lugar ya estaba bajo la pertenencia de Dios. Ya era un lugar reconocido. Ninguna expresión humana, ningún acto, ninguna celebración podría añadir algo a lo que ya estaba consumado. El obispo entra. El interior de la cueva es suficientemente amplio para albergar a un gran grupo de personas. La piedra alrededor es del color oscuro y húmedo de las grutas que nunca reciben la luz directa del sol. El aire es frío. En el interior de la cueva, sobre un altar que nadie construyó, reposa un manto rojo oscuro meticulosamente dispuesto. Un crucifijo de cristal sobre él. Una imagen de San Miguel ya estaba allí. Nadie había pasado antes que el obispo. Nadie en este mundo había puesto esas cosas allí. Lorenzo Majorano celebra la primera misa del santuario en ese altar. Al bajar de la montaña y escribir al Papa Gelasio relatando los eventos, la respuesta que recibe trasciende Siponto. Gelasio establece que el 29º día de septiembre será dedicado a San Miguel en toda la iglesia. Más tarde, en esa misma fecha, serían añadidos San Gabriel y San Rafael, conformando así la celebración de los 3 arcángeles que el calendario católico reconoce hasta nuestros días. Ese lugar es entonces llamado Basílica Celestial, no por decreto, no por votación, sino porque es el único santuario de la historia del occidente cristiano que no recibió la consagración de un hombre. El arcángel realizó la consagración. Así se lo dijo al obispo en la entrada, antes de que el obispo tuviera oportunidad de hacer lo que había planeado. La gruta es real. Está abierta para quien desee bajar los escalones de piedra en Monte Sant'Angelo, en el sur de Italia. Se puede ver el altar, se puede tocar la piedra. La Basílica Celestial está abierta. A lo largo de los siglos siguientes, el santuario del Monte Gargano se convirtió en uno de los principales destinos de peregrinación de Europa. Quienes se dirigían a Jerusalén pasaban por allí. Quienes regresaban de Jerusalén pasaban por allí. La montaña observaba como un centinela imperturbable el paso de los poderosos del mundo medieval. Los papas subieron: León IX, el Papa Urbano II, Alejandro III, Gregorio X, Celestino V. Cada uno aportó algo a su manera. Cada uno partió de una manera distinta. Los gobernantes subieron: Otón III, Enrique II, Carlos I de Nápoles, Fernando II de Aragón, hombres que siempre habían determinado el destino de reinos y que subían esa montaña igual que cualquier peregrino, con los pies sobre la piedra y el sombrero en la mano. Los santos subieron: Bernardo de Claraval, Tomás de Aquino, Catalina de Siena, Brígida de Suecia. Ninguna visita generó tanto debate como la de Francisco de Asís. A comienzos del siglo XIII, Francisco llega al Monte Gargano, sube con sus compañeros, llega a la entrada de la gruta, se detiene, no puede entrar. Sus compañeros lo miran, esperan. Él permanece afuera, de rodillas, en oración silenciosa. El tiempo pasa. Cuando le preguntan por qué no entra, Francisco responde, con sencillez: no se considera digno de entrar en un lugar que el propio arcángel consagró con su presencia. Sus pies no deberían pisar el suelo donde el mensajero de Dios decidió morar. Ora desde afuera. No entra. Antes de irse, Francisco se acerca a la piedra de la entrada, la besa, y sobre ella graba la señal que usaba para simbolizar la renovación, la letra Tau, semejante a una cruz, pero sin la parte superior, con su propia mano. Esa marca permanece visible en la piedra hasta hoy. El relato de Francisco en el Monte Gargano contiene algo que ni la arquitectura ni las bulas papales logran expresar: que hay algo en ese lugar que los más grandes santos de la historia experimentaron como una presencia tangible, algo que iba más allá de todo lo que pudieran nombrar, y ante lo cual la respuesta más sincera era simplemente guardar silencio. Cientos de años después, otro hombre elige vivir a la sombra de esa misma montaña. En 1916, el Padre Pío llega a San Giovanni Rotondo. Son 25 kilómetros hasta el santuario.
Permanece allí durante más de 40 años. Visita el santuario oficialmente una sola vez, el 2 de julio de 1917. El trayecto lo hace en un carro de madera tirado por animales, acompañado de otros 14 hermanos, al amanecer bajo un frío cortante. Al llegar, ora durante casi una hora. Luego celebra la misa. Permanecen en oración silenciosa durante más de 3 horas en la gruta fría y húmeda. Al regresar, comienza a aconsejar a sus hijos espirituales que hagan la peregrinación antes que cualquier otra prioridad. Si alguien se le acercaba con lo que él reconocía como una inquietud espiritual, la orientación era clara. Ve primero al santuario, vuelve después. Y quienes regresaban diferentes. Es el año 1656. Una enfermedad devastadora se extiende por el sur de Italia. Nápoles pierde miles y miles de personas en pocos meses. La enfermedad avanza por la costa, penetra en el interior y atraviesa las rutas que antaño llevaban a los peregrinos al Monte Gargano. La ciudad de Monte Sant'Angelo, que a lo largo de los siglos creció en torno al santuario, está aterrorizada. Las casas cerradas, las calles vacías, los muertos llegando más rápido de lo que se puede enterrarlos. El arzobispo local, don Juan Alfonso Puccinelli, va al santuario, sin procesión, sin pompa, cargando el peso de una ciudad atemorizada. Se arrodilla ante el altar y allí, frente a la imagen del arcángel, escribe una oración. Es el mismo acto realizado por el obispo Lorenzo más de 1000 años antes, en un momento en que un ejército se acercaba y no quedaba ninguna otra alternativa. Ayuno por 3 días de oración ininterrumpida. Al amanecer del día 22 de septiembre, San Miguel Arcángel se aparece al arzobispo. El mensaje es claro. El arcángel le ordena que recoja fragmentos de piedra de la gruta, que cada porción sea bendecida con el nombre del arcángel y la señal de la cruz, y que reparta esos pedazos entre los habitantes de la ciudad. Quienes mantengan la fe y oren al arcángel serán protegidos de la enfermedad. El obispo cumple su cometido y la ciudad es preservada. Mientras otras ciudades sufren la pérdida masiva de habitantes, Monte Sant'Angelo atraviesa la crisis con pocas bajas. El arzobispo ordena que se levante un monumento de piedra en el corazón de la ciudad para conmemorar el acontecimiento. Ese monumento aún existe. Quien hoy recorra las callejuelas del casco antiguo de Monte Sant'Angelo puede encontrarlo. Desde entonces, el santuario ha ofrecido a los peregrinos pequeños fragmentos de piedra de la gruta como regalo. Son trozos de la roca de la montaña donde todo comenzó, en 490, con un toro extraviado y una flecha que regresó. Guardados en sobres sencillos o enmarcados en madera, llevados a casa por personas de distintas partes del mundo. No tienen valor de mercado, son piedras, pero son piedras que pertenecen a la misma gruta donde el arcángel dijo al obispo: «Yo ya consagré este lugar», y donde, más de 1000 años después, dijo al arzobispo: «Reparte estas piedras, y la ciudad vivirá». La cuarta manifestación del arcángel en el Monte Gargano no ocurrió en un momento de esplendor. Ocurrió en un tiempo de muerte, en una ciudad aterrorizada, frente a un obispo solitario con una súplica escrita a mano. Este patrón se repite a lo largo de toda la historia, no en las grandes celebraciones, no en las procesiones organizadas, sino precisamente en esos instantes en que el ser humano llega al límite de sus fuerzas y descubre que había alguien dispuesto a ayudarlo en ese exacto momento de necesidad. La piedra de la cueva brindó sanación. El monumento está en el centro de la ciudad. Cualquiera que vaya hasta allí puede verificar ambas cosas. Hay un aspecto del Monte Gargano que la mayoría de los peregrinos que suben la montaña desconoce. El santuario no está aislado. Si se trazan en un mapa de Europa y del Mediterráneo, los 7 santuarios más importantes dedicados a San Miguel Arcángel, todos asociados a apariciones o tradiciones documentadas, lo que se descubre invita a mirar 2 veces. 7 puntos alineados, desde la costa más occidental de Irlanda hasta las playas de Israel. Primer punto, Skellig Michael, una isla rocosa y deshabitada en el Océano Atlántico,
ubicada a 14 kilómetros de la costa irlandesa. Un monasterio fundado en el siglo VI en un lugar completamente aislado, donde la tradición afirma que el arcángel se apareció a San Patricio. Segundo lugar, St. Michael's Mount, en la costa sur de Inglaterra. Una roca en el mar, a la que solo se puede llegar a pie durante la marea baja. Aparición documentada ante pescadores en el siglo V. Tercer lugar, Mont Saint-Michel, en el norte de Francia. Una isla con monasterio, aislada del continente por la marea, construida tras la aparición del arcángel a un obispo en el año 708. Cuarto lugar, la Sacra di San Michele, en el norte de Italia. Un monasterio sobre una roca en los Alpes, a 1200 metros de altitud, fundado en el siglo X. Quinto lugar, el Monte Gargano, la Basílica Celestial. Sexto lugar, un monasterio en la isla griega de Simi, en el mar que separa Grecia de Turquía. Séptimo punto, el Monte Carmelo en Israel. 7 lugares separados por más de 4.000 kilómetros, alineados en una ruta que los estudiosos denominan el Camino de San Miguel. Lo que hace que esta correspondencia sea difícil de ignorar es que los 3 puntos centrales, el monasterio en Francia, el monasterio italiano en los Alpes y el Monte Gargano, están casi equidistantes entre sí. Aproximadamente 900 kilómetros los separan. La línea apunta en la dirección del Sol, que nace el día 8 de mayo, el día de la aparición en el Monte Gargano. La ciencia presenta una objeción válida. Los santuarios no están perfectamente alineados. Se desvían entre 14 y 42 kilómetros de la línea exacta. Según el académico Luca Amendola, en 2016, dada la gran cantidad de iglesias dedicadas a San Miguel en toda Europa, es posible que 7 de ellas coincidan en una formación lineal por pura casualidad. Es una objeción legítima. Puede que sea solo una coincidencia. Es posible que 7 santuarios, ubicados en 7 países distintos y en 7 épocas diferentes de la historia, todos relacionados con la misma figura, estén distribuidos en el mapa de una manera que la matemática aún no ha logrado precisar con exactitud. La tradición ofrece una explicación clara para quienes están dispuestos a escucharla. Es la marca del golpe de espada que el arcángel asestó, una línea luminosa registrada en el mapa de Europa. La evidencia está señalada en el mapa. Cada uno decide qué hace con eso. La mayoría de las personas que celebra en el Monte Gargano el día 8 de mayo, como fiesta de San Miguel Arcángel, ignora lo que esa fecha representa en realidad. No siempre fue el día de la aparición. En el año 663 ocurrió una batalla en el Monte Gargano el 8 de mayo. Es el mismo enfrentamiento que Pablo Diácono mencionó en su obra sobre la historia de los lombardos, la batalla documentada a la que nos referimos anteriormente. La iglesia local instituyó en memoria de esa victoria una fiesta en esa fecha. Con el tiempo, la fiesta fue vinculándose a las apariciones del arcángel y extendiéndose por el occidente cristiano. Esta fiesta fue incorporada al calendario oficial de la Iglesia Católica en su conjunto. Durante siglos, el 8 de mayo se recordó la aparición de San Miguel Arcángel en el Monte Gargano. En 1969, tras la reforma del calendario resultante del Concilio Vaticano II, esta fiesta fue suprimida del calendario universal. No es una prohibición, no hubo condena. Simplemente fue eliminada del calendario de las fiestas que toda la Iglesia celebra en común. Pero el santuario nunca dejó de funcionar. Los peregrinos siguieron subiendo la montaña. En 2011 ocurrió algo que merece atención especial. La UNESCO, la agencia de las Naciones Unidas encargada de preservar los lugares más significativos de la Tierra en términos históricos y culturales, incluyó el conjunto del santuario del Monte Gargano en su lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Reflexiones sobre lo que eso significa. La UNESCO no es una entidad religiosa. No se dedica a promover santos ni apariciones. Se ocupa de conservar lo que la humanidad ha creado de mayor importancia, lugares con un significado que trasciende fronteras, épocas o creencias particulares. Y esa antigua organización, integrada por representantes de naciones de todo el mundo,
dirigió su mirada hacia una gruta de piedra en una montaña del sur de Italia. Una gruta que no fue construida por manos humanas, que según la tradición cristiana fue consagrada por un arcángel, el cual sanó a una ciudad de la peste según esa misma tradición, y proclamó: «Este lugar es patrimonio de la humanidad. Debe conservarse. Debe existir para las generaciones que aún no han llegado al mundo». No por tener fe en las visiones, sino porque entiende que lo que ocurrió en ese lugar y lo que aún existe allí es suficientemente real para merecer ser protegido. La gruta está allí. El altar fue encontrado. La batalla es un hecho registrado en libros de historia. El monumento dedicado a la peste se encuentra en el corazón de la ciudad. En el mapa está trazada la línea de los 7 santuarios. El reconocimiento de la UNESCO está documentado en los registros oficiales de la ONU. 5 pruebas, 5 siglos distintos, 5 categorías diferentes de evidencia. San Miguel Arcángel ora por quienes lo llaman con confianza. Deja en los comentarios el nombre de una persona por quien deseas pedir protección hoy. Oremos juntos, solicitando su intercesión. En la gruta que aún existe es día 8 de mayo. La cueva que el arcángel eligió en 490 es la misma. La escalinata que los angevinos construyeron en el siglo XIII conduce al mismo lugar. El altar en el fondo de la caverna aguarda a quienes bajan los escalones, acompañados del aire frío y del olor a piedra húmeda que los peregrinos describen desde la Edad Media. Ningún hombre hizo esa gruta. Ningún hombre eligió esa montaña. Ningún obispo la consagró. Lo que esta historia revela para quienes la escuchan con atención va más allá de la simple devoción a un arcángel. Se trata de cómo lo invisible actúa en el mundo, sin anunciarse, sin pedir permiso, sin contar con la disposición de los seres humanos. Elige una cueva de piedra en una montaña del sur de Italia, desvía una flecha, se aparece en un sueño, ordena una acción militar que es documentada por un historiador no religioso siglos después. Brinda sanación repartiendo piedras en la ciudad. Eso da como resultado, en la cartografía europea, 7 lugares que estudiosos de distintas partes del mundo aún debaten. Es posible investigar cada una de esas marcas. Pablo Diácono narra la batalla en su obra. El monumento de la peste está en el centro de Monte Sant'Angelo. Los mapas muestran que los santuarios están alineados. El reconocimiento de la UNESCO está documentado en las Naciones Unidas. La gruta es real y está abierta a la visita de todo el que suba la montaña. La evidencia existe en el mundo, física, visible, esperando a quien quiera mirar. Y así como esa gruta lleva 15 siglos en la misma montaña de Italia, otros patrones se manifestaban en distintos lugares, en diferentes siglos y en otros continentes. Lo invisible decidiendo dónde intervenir, dejando algo que perdura después de que el momento ha pasado. Una evidencia que el mundo puede observar y tocar. La historia que sigue ocurrió en una isla del Pacífico, al otro lado del planeta, no en una cueva sagrada, sino en un lugar que el gobierno de un reino había convertido en una condena de muerte. Una isla de la que no se regresa, a donde eran llevados quienes la sociedad ya no quería ver, y a donde un sacerdote de 33 años pidió ir, sabiendo que jamás volvería. Lo que construyó en esa isla, con sus propias manos durante 16 años, es tan tangible y tan verificable como cualquier cosa que esta parte de la serie haya presentado. Pero esa es otra historia. San Miguel Arcángel intercede por nosotros.